Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a retomar el teorema de Pitágoras. En este video vamos a abordar ya la aplicación del teorema de Pitágoras a problemas específicos. Entonces, si llegaste aquí porque quieres saber qué es el teorema o por qué es esta fórmula, te recomiendo que vayas a la liga. En la descripción te voy a dejar un video en donde explico paso a paso cómo se obtiene el teorema de Pitágoras y qué relación hay entre estos valores. Aquí vamos a resolver algunos problemas en específico. Bueno, lo primero es que ya sabemos que de un triángulo rectángulo, que esa es una característica bien importante, teorema de Pitágoras solo se aplica a triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Se hacen cuadrados en cada uno de sus lados. El cuadrado de mayor longitud siempre se lo conoce como hipotenusa y se representa con la letra C. C elevado al cuadrado es la hipotenusa del triángulo, que nos estamos refiriendo a este lado que siempre es el más largo y está opuesto o está enfrente del ángulo recto. Los otros dos cuadrados que hacen referencia a estos lados se llaman catetos. Podemos decir que este es el cateto 1, para no confundirlos, y B, que refiere a este lado, y el cuadrado de B, que sería B por B cuadrada, es el cateto 2. Bueno, entonces la fórmula es esta: C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que al sumar el cuadrado de A más el cuadrado de B se obtiene el cuadrado de C, que no es otra cosa que si sumamos el área de este cuadrado más el área de este cuadrado, los dos sumados siempre resultan el cuadrado grande. El ejemplo más sencillo y donde vienen muchos ejercicios en exámenes casi siempre es este. Es cuando A vale 3 y B vale 4. Vamos a ver, aplicando el teorema de Pitágoras, C cuadrada es igual a 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Cuadrado de 3, 3 por 3 da 9. Cuadrado de 4, 4 por 4 son 16. 9 y 16 son 25. C cuadrada es igual a 25. El cuadrado pasa del otro lado haciendo lo contrario. C es igual a la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, diríamos que 5 elevado al cuadrado tendría que ser igual a 3 al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. 5 por 5 son 25, 3 por 3 da 9, 4 por 4 da 16, se suman, 25 es igual a 25. Se comprueba que el teorema de Pitágoras se aplica a esta tercia de números. Aunque la fórmula conocida del teorema de Pitágoras es esta, de hecho así no nos sirve, así no se aplica. ¿Qué tenemos que hacer? Realizar despejes. Entonces, lo más sencillo sería pasar este cuadrado del otro lado y se pasa como raíz. La fórmula que siempre aplicamos es C es igual a A cuadrada más B cuadrada, pero siempre a esa suma le vamos a sacar la raíz cuadrada. Esta fórmula sí se aplica para calcular la hipotenusa. Algo que expliqué en el otro video que es bien importante que recuerdes es que cuando queremos sacar el valor de la hipotenusa siempre vamos a utilizar una suma. Pero si queremos el valor de cada cateto, de algún cateto en especial, se aplica una resta. Entonces, regresando a lo anterior, la fórmula que vamos a aplicar es esta para C. Si quisiéramos A, es sacar la raíz de una resta. Y si quisiéramos B, también es sacar la raíz de una resta. Siempre va a ser el cuadrado grande menos el que no tenemos. Por ejemplo, aquí, de A va a ser la resta del cuadrado grande menos B. Entonces sería C cuadrada menos B cuadrada. Entonces, si queremos B, ¿vale? ¿Qué resta voy a poner aquí? El cuadrado. Ajá, dime. ¿A cuadrado menos C cuadrado? No, al revés. Siempre es el cuadrado grande. Okay. Es C cuadrada menos A cuadrada, correcto. Y entonces, estas son las tres fórmulas que sí debemos aplicar en teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras entonces nos ayuda a encontrar un valor desconocido. ¿Cómo va a ser esto? Por ejemplo, siempre que apliquemos teorema de Pitágoras, lo primero que debemos hacer es verificar que el triángulo donde lo vamos a aplicar tenga un ángulo recto. Esa es una característica. Solo se aplica en triángulos rectángulos. Vamos a pensar que nos dan el valor de la hipotenusa y nos dan el valor de un cateto. Entonces aquí nos están marcando un valor desconocido.
hay que identificar. El lado más grande siempre va a estar enfrente del ángulo recto y a ese le vamos a llamar hipotenusa. Lo podemos abreviar, hipo para no escribir tanto. Después tenemos los dos catetos. Cualquiera puede ser cateto 1 y cateto 2. O puede ser la letra C y cualquiera puede ser A o B. Vamos a pensar que este es A y que este es B. Pero estos dos pueden ser al revés. Ahí no hay ningún problema. El único que no cambia nunca es el valor de C. Aplicamos teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice C cuadrada debe de ser A cuadrada más B cuadrada. Identifico cuál es el lado que me piden. ¿Cuál es el lado que me piden, Valeria? ¿A, B o C? De B. El de B, ¿por qué? Porque es una X, no sabemos cuál. De A ya sabemos que vale 8, de C ya sabemos que vale 17, pero no sabemos cuánto vale B. Entonces, el teorema de Pitágoras dice C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Pero esta es una fórmula para C. Entonces yo necesito recordar la fórmula para B. Tengo que ver que este es el lado más grande. Entonces este es el que aplica suma. Pero ahora yo voy a requerir aplicar una resta. Entonces la fórmula dice B es igual a la raíz cuadrada del cuadrado grande que es C menos el cuadrado que me falta que sería A. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. Vale, ahora sí ayúdame. B es igual a la raíz. ¿De qué número al cuadrado, Valeria? 17. De 17, porque es el valor de C. Y le voy a restar, ¿qué otro número al cuadrado vale? 8. 8 elevado al cuadrado. Tenemos que recordar que elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo. 17 por 17, si lo sabemos de memoria, es 289. Eso es básico. Y también te voy a dejar un link en la descripción donde es bien importante memorizar los cuadrados y de dónde vienen los cuadrados. ¿Cuánto es 8 al cuadrado, vale? 64. 64. Correcto. Entonces, tengo que aplicar una resta. ¿Por qué sé que es una resta? Porque es un lado pequeño. 289 menos 64. Son 5, son 2 y 0 para 2 son 2. Son 225. Entonces, B es igual a la raíz de 225. Si no sabemos los cuadrados de memoria, luego en nuestra cabeza debe decir, ah, es un cuadrado. Es el cuadrado de 15. Entonces, la raíz cuadrada de 225 sabemos que es 15. ¿Por qué? Porque 15 por 15 son 225. Entonces ya tenemos resuelto el problema. El valor de B es 15. Bueno, entonces vamos a resolver un problema ya como tal. Teorema de Pitágoras se aplica siempre que hay un triángulo rectángulo. Pero en los problemas no siempre nos dibujan el triángulo. Entonces siempre hay que tener la habilidad de hacer un dibujo y saber dónde está ese triángulo rectángulo. Vamos a analizar este problema juntos. Vale, nos va a ayudar. Ella no ha leído el problema, no sabe de esto. Entonces, vamos a tratar de descifrar entre todos dónde está el triángulo o cómo se dibuja. Vale, te leo el problema. Dice, una escalera que mide 5 metros se recarga sobre un muro vertical. La distancia que hay entre el muro y la base de la escalera es de 2 metros. La pregunta es, ¿qué altura alcanza la escalera? ¿Qué te imaginas? Ayúdame, así como para tener una idea clara. ¿Qué te imaginas de esto? Pero tú, ¿cómo dibujarías la escalera? ¿Cómo la pondrías? Dime y yo que hago algún dibujo. Pues dime qué te imaginas. Primero es el muro. El muro. Ajá. Así, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ese muro? Sí. Después. Y la escalera así. Inclinada. Inclinada. Correcto. Así. Ajá. Entonces ahí sí ya estamos viendo, si pongo el piso, ya estamos viendo un triángulo. Correcto. Y precisamente aquí es donde se forma el ángulo recto. Lo primero, algunos alumnos, ¿qué crees? Que cuando les pongo el problema y los dejo unos minutos, porque siempre hay que hacer eso, algunos me llegan con un dibujo así. ¿Qué se están imaginando ellos? ¿No sabes? No sé. ¿No sabes qué es? Pues una escalera, pero Ajá. unida al muro. Unida al muro. Bueno, te ayudo. Tal vez mi dibujo no fue tan claro.
¿Luego es más visible así o no? Es una escalera, Ajá. pero ¿Qué diferencia tiene con esto? que esa es así como de mano Ajá. y es paso. ¿Crees que este problema hable de esta escalera o de esta? De, Porque ¿cómo afirmas que es esto? porque se forma un triángulo. Ajá. Acá también podríamos decir que aquí está un triángulo. ¿Qué me podrías hacer saber que no es una escalera como esta, sino esta? Que el problema te diga qué tipo de escalera es. ¿Si te lo dice o no te lo dice? Sí, ¿Qué dice? de que se recarga sobre. Ah, se recarga. Entonces, algunos alumnos como que no entienden y me salen con una escalera de estas, o eléctrica o algo así. Algunos problemas dicen, un albañil recarga una escalera, ahí ya es más claro, ¿no? Ni modo, pero inclusive así, hay algunos que lo piensan así. Entonces les digo, imagínate su escalera de concreto y el pobre albañil la va a estar cargando. Pues no habla de este tipo de escaleras. Y eso es bien importante, visualizar qué nos está diciendo. Ahora, la palabra vertical, ¿vale? ¿Sabes qué significa? Sí, ¿Qué? que está parado. Que está parado. Está de manera vertical. Sí. Bueno, sí, vertical, horizontal. Hay que tener bien claros esos conceptos de matemáticas. Entonces, sí, cuando dice un muro vertical, pues sí está recargada, está el muro y ahí se forma el triángulo. Hasta ahí vamos bien. Pero esto es bien importante. A veces los dibujos nos hacen analizar y comprender los datos. ¿Sí? Dice, ese 5, ¿dónde lo pongo, vale, en tu dibujo? Del lado de la escalera. Del lado de la escalera. ¿Por qué aquí? Porque dice que la escalera mide 5 metros. Perfecto. Entonces nos están dando la hipotenusa. ¿Vamos bien? Y ya se recarga sobre el muro vertical. Dice, la distancia que hay entre el muro y la base de la escalera es de 2 metros. ¿Ese 2 dónde crees que va? Abajo. Abajo. ¿Por qué, vale? Porque es como la base. Entonces, Dice, del muro a la base. Y ahí está la distancia de 2 metros. Ahora sí viene la pregunta. ¿Qué altura alcanza la escalera? ¿Qué nos están preguntando, güey? es como que tenemos que averiguar cuánto, como la escala del muro, cuánto. Como la escala del muro. Esto, ¿no? Ajá. Sí, o sea, del piso hacia acá, ¿cuánto avanza? Y hay alumnos que dicen, pues son 5 metros. No, porque debería de ser menos o más de 5 metros, ¿vale? Menor. Y vamos a explicar por qué es menor. En primera, ya habíamos dicho que en un triángulo rectángulo se forma un ángulo recto. Si estamos diciendo que aquí va el 5, sí se dan cuenta que este lado a simple vista es mayor que los otros dos. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, nada más con ese razonamiento yo digo, aquí no puede haber un número mayor a 5, porque a simple vista se ve que es menor a 5. Obviamente, aunque pusiéramos la escalera así, con los 5, lo más que va a alcanzar sobre la pared, sobre el muro vertical, son 5 metros. No puede alcanzar más, porque las escaleras no crecen. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver. ¿Qué letra nos estará pidiendo, Valeria? Este es C. Este es, vamos a decir que este es B y que este es A. ¿Qué letra nos pide el problema? A. Entonces vamos a aplicar A y sabemos que es con raíz y con resta. Sé que es resta porque es un lado pequeño. Ahora sí, la resta sería C cuadrada menos B cuadrada. Ayúdame con los números. A lo vamos a identificar. ¿Raíz de qué? De 5. De 5 elevado al cuadrado menos 2. 2 elevado al cuadrado. A es igual a raíz de 5 por 5, 25 menos 2 por 2, 4. Si a 25 le quitamos 4, ¿vale? ¿Cuánto nos quedará? 21. 21. Entonces es la raíz de 21. Un número que multiplicado por sí mismo nos dé 21, empezamos a pensar, 3 por 3 son 9, 4 por 4 son 16 y 5 por 5 son 25. Ya nos pasamos. Está entre 4 y 5. Entonces A es igual a 4 punto y está más pegado a 16 que a 5. De hecho, por aquí lo tengo. Es 4.58 para ser exactos. Para estos cálculos sí se puede utilizar la calculadora. Y esa sería la solución de este problema. Continuamos con otro problema. Vamos a ver. Este problema dice lo siguiente, ¿vale? Juan construyó una rampa que tiene 5 metros de largo y 1 metro de altura. ¿Cuánto mide la distancia que recorre al subir la rampa? Bueno, entonces,
Una rampa, Valeria, es un plano inclinado, ¿no? Más o menos algo, si hay una distancia y tiene que pasar algo con ruedas, casi siempre se pone una rampa, ¿sí? Bueno, ahora, obviamente ya con esto que te dije, ya te dije dónde se forma el triángulo, ¿no? Entonces tenemos el triángulo, rectángulo, checamos que tengo un ángulo recto, sí, ahí se forma un ángulo de 90. ¿Dónde pondrías los valores, Valeria? En la parte de abajo el 5. En la parte de abajo el 5. ¿Aquí? Sí. ¿Sale? ¿Por qué ahí, Valeria? Porque es de largo. Es de largo. Perfecto. Esa es buena respuesta. ¿Y el metro? En el lado izquierdo. En la izquierda, que dice la altura, ¿no? Ujú. Perfecto. Y la pregunta es, ¿cuánto mide la distancia? ¿Qué nos están preguntando, Vale? ¿O qué nos piden encontrar? Pues así, como Ajá. la ¿Y de cómo le abajo. llamamos a esto en un triángulo rectángulo? Le ¿Sí? decimos C, o Sí. le decimos hipotenusa, que es el lado más largo. Si nos están pidiendo C, el lado mayor, debemos recordar que vamos a hacer una suma. La fórmula entonces sería C es igual a la raíz de la suma de, obviamente, A cuadrada más B cuadrada, de los dos catetos. No hay problema cuál sea, nos va a salir lo mismo. Ayúdame con los números, ¿vale? Ok. ¿Qué número pongo al cuadrado primero? 5. 5 al cuadrado más. Entonces, C va a ser igual a la raíz de... ¿Cuánto es 5 al cuadrado, Valeria? 25. 25. ¿Y cuánto es 1 al cuadrado? 1. 1, porque 1 por 1 da 1. Entonces C es igual a la raíz de 25 más 1 de 26. Obviamente, 5 al cuadrado, 5 por 5 son 25. 6 al cuadrado, 6 por 6 son 36. Se acerca mucho a 25 el 26. Prácticamente va a ser 5.1, 5.0 y algo. Revisen en su calculadora y C es igual a 5.1. Eso es lo que va a recorrer la distancia de la rampa en este problema. Bueno, entonces vamos a resolver otro problema que, si se fijan, el detalle del teorema de Pitágoras a veces no es tanto aplicar el teorema, sino saber entender o descifrar los datos, cómo acomodar el triángulo y dónde poner los datos y cómo resolver. Vale, te leo el problema siguiente. Dice, en la esquina de una plaza rectangular que mide 48 por 64 metros, se encuentra un puesto de helados. Si estoy en la esquina opuesta diagonalmente, la pregunta es, ¿cuántos metros tengo que recorrer en diagonal para llegar al puesto? ¿Qué te imaginas, Vale? ¿Qué podemos dibujar? Ok, primero un rectángulo. Primero un rectángulo, eso es bueno. Ahí está un rectángulo. ¿Qué más hago, Vale? En el lado izquierdo Ajá. voy a poner 48. En el lado izquierdo 48. Y en la base 64. Perfecto. Y eso es lógico, porque no podrías poner el 64 aquí porque este es más pequeño. ¿Sí? Hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué más, Vale? No, ya no sé. Ahí no sabes. Bueno, si sabes lo que es la esquina. ¿Cuál sería la esquina? ¿Cuál podríamos marcar? La que quieras. La que está en medio de 48 y 64. Ahí. Aquí. No. Aquí. Ahí. Sale. Ahí tenemos una esquina. En la esquina de una plaza rectangular ya está. Ahí vamos a poner que ahí está. Ahí están los helados, ¿no? Después dice, si estoy en la esquina opuesta diagonalmente, ¿en qué esquina estarás? Nos quedan 3. En la puesta hacia arriba. Ah, ¿verdad que sí sabes? Opuesta diagonalmente. ¿Cuántos metros tengo que recorrer? ¿Qué tengo que hacer? Poner 48 o sea, ahí, pero del otro lado. Sí, lo pongo aquí, 48. ¿Qué más? Tenemos que descifrar lo que sería como el C. La diagonal que representa C, perfecto. Ahí se forma el triángulo. C, puedo tomar este como 90 grados. Y ahora sí ya tengo un problema para aplicar teorema de Pitágoras. ¿Qué nos piden? ¿A, B o C? C. C, perfecto. Porque nos están diciendo, si yo estoy aquí y quiero un helado, tengo que caminar. ¿Cuántos metros? Es lo que me preguntan. Y si te dicen,
tengo que recorrer en diagonal. Porque tú dirás, pero si me voy para acá y para acá. No, dice diagonal. No te me distraigas comprando otra cosa. Y ahí es donde se forma el triángulo. Entonces sabemos que C es igual a la raíz en unas sumas. ¿Por qué sé que es una suma? Porque es el lado más largo. Va a ser de los dos catetos. ¿Cuáles catetos voy a eliminar al cuadrado, vale? 48. 48 al cuadrado y 64. 64 al cuadrado. Perfecto. Bueno, entonces como necesitamos espacio, ya borré el problema. 48 al cuadrado, pues tendríamos que multiplicar 48 por 48. 8 por 8, 64, llevamos 6. 8 por 4, 32 y 6, 38. 8 por 4, 32, llevamos 3. 4 por 4, 16 y 3, 19. 4, 10 llevamos 1. 12 y 1, 13, llevamos 1, 2. Ya está. El primer cuadrado es igual a la raíz de 2304 más 64 al cuadrado. 64 por 64. 4 por 4, 16, llevamos 1. 6 por 4, 24, y 1, 25. 6 por 4, 24, llevamos 2. 6 por 6, 36 y 2, 38. 6, 9, 10, llevamos 1, 4. Más 4096. Hay que hacer la suma. Entonces C es igual a 6 y 4 son 10, llevamos 1. 9 y 0 son 9 más 1, 10 llevamos 1, 0 y 3 son 3 y 1, 4, 4 y 2 son 6. Ahí está, C es igual a la raíz de 6400. Nuestro cerebro debe estar como entrenado para identificar que 64 es un cuadrado. Entonces C seguramente tiene que ver con 8, porque 8 por 8 son 64, pero como son 6400 le pongo un 0. Cuando se multiplique 80 por 80 me va a dar 8 por 8, 64 y los dos ceros. Y ya tenemos la solución del problema. Continuando con el análisis de algunos problemas en donde se aplica teorema de Pitágoras, vamos a hacer un problema que venía en una prueba que se llamaba enlace anteriormente. Después cambió a planea, pero hay algunos problemas que valen la pena rescatar. Y también es importante empezar a involucrarnos con problemas de opción múltiple por lo del examen de prepa. Bueno, entonces, esta es una prueba recuperada de enlace 2010, pregunta número 137. No es un problema que yo inventé, sino es un problema que vamos a resolver. Les voy a poner la foto, por si lo quieren copiar, les voy a poner la foto en el video para que lo vayan revisando. Bueno, vale. Veme leyendo el problema, por favor. Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a 34 centímetros, calcula las longitudes de los catetos sabiendo que uno de ellos es 14 centímetros mayor que el otro. Correcto. Sí nos está diciendo que es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Vale? Sí. Si nos está diciendo que es un triángulo rectángulo, podemos aplicar teorema de Pitágoras y aparte nos habla de hipotenusa. De esos datos que leíste, Vale, si lo quieres volver a revisar, ¿hay alguno que sí nos den en el triángulo? Dice que es igual a 34 centímetros. 34. ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí, acá o acá? ¿Dónde lo pongo? A ver, revisa. Es del lado derecho. Del lado derecho, perfecto. ¿Por qué sabes que es ahí, Vale? ¿Por qué dice? Porque ese es el lado más largo. Y dice que es es la hipotenusa. La hipotenusa, perfecto. Eso ya nos da puntos. Y después nos dice, hace la aclaración, sabiendo que los catetos, uno es 14 unidades mayor que el otro, ¿no? Pues yo, así como que con maña revisaría, pues tiene que haber una diferencia de 14, porque ya nos dan algunas posibles respuestas. Vamos a revisar. Si le sumo 14 a 12, nos da 26, sí tiene la diferencia de 14. Si le sumo 14 a 16 nos da 30, también tiene una diferencia de 14. Okay. Si le sumo 14 a 18 son 28, 32, también se difieren en 14. Okay. Y estos obviamente, entonces esos 14 no nos van a servir para nada, porque todos cumplen esa condición. Eso no nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo le harías, Vale? Aquí ya tienes respuestas. Solo una es correcta. Ya, ese libro ya cierra. Vamos a analizar. ¿Tú qué pensarías, Vale? A ver, piensa. ¿Qué te ayudaría nada más ver las respuestas para eliminar alguna, así nada más a simple vista? ¿O tendríamos que estar revisando una por una hasta que nos salga 34? Tú, a ver, con calma, respira. ¿Qué harías? Piensa.
Si no ves nada, entonces nos empezamos a resolver hasta que nos dé. Ay, ¿Sí? qué razón. Vale, y al final yo digo que debieron de haber observado. Ok. Vamos a empezar con la primera. Dice, entonces tenemos que aplicar la fórmula que C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Cuando identificamos que es la hipotenusa, ponemos un signo más. Vamos a ocupar la fórmula que implica una suma. Entonces, vale, ayúdame. Si vamos a verificar esta respuesta, ¿qué número escribo? 12 12 al cuadrado, ajá, más 26. 26 al cuadrado. C es igual a la raíz de 12 por 12 son 144. Qué bueno que nos aprendimos los cuadrados. 26 ya escapa de mi memoria, entonces vamos a multiplicar rápidamente. 6 por 6 son 36, llevamos 3. 6 por 2, 12 y 3, 15. 2 por 6, 12, llevamos 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. Sumamos 6, 7, 6. 676. 676. Y después de esto sumamos. 144 son 10, llevamos 1. Son 11 y 1, 12, llevamos 1. 7 y 1, 8. Entonces se supone que C es igual a la raíz de 820. No nos vamos a complicar calculando raíces, nada más vamos a ver cuánto es al cuadrado, para ver si coincide o no. Entonces vemos 34 por 34. 4 por 4 son 16, llevamos 1, 4 por 3, 12 y 1. 13, 3 por 4 son 12, llevamos 1, 3 por 3, 9 y 1. 10, 6, 5, 1 y 1. Entonces, como este no es 820, lo anulamos y decimos el inciso A no es. Bueno, ya revisamos que la primera opción es incorrecta. Vamos a la segunda, pero aquí tenemos una gran ventaja, que nosotros conocemos el cuadrado de memoria de 16. 16 al cuadrado debemos de saber que es 256. Y que el cuadrado de 30 pues es sencillo, 3 por 3 son 9. Y 0 y 0, 900. Si sumamos son 6, 5 y 11. Exactamente el número que estábamos buscando, 1156. Y como ya lo habíamos revisado, por lógica la raíz de 1156 es igual a 34. Con eso definimos que la opción correcta es el inciso B. Y ya nos evitamos de resolver las siguientes. Vamos a continuar ahora con un problema recuperado de una guía de CONAMAT. Entonces el problema viene así. Dice, la altura del asta bandera en la siguiente figura es... Hay algunos problemas en donde sí ya nos dan el triángulo, que eso nos facilita mucho el proceso. Vale, tenemos 13, me imagino que es como una cuerda que... ¿La C? ¿Es el C? Perfecto. Tenemos 12 y nos piden... ¿Qué nos piden? El H. El H. ¿Qué letra podría poner para H? Altura, ¿no? Altura, pero en teorema de Pitágoras, ¿qué letra le podría asignar? B. B o A, la que sea. B. Pero si dices B, está bien. Bueno, entonces hay otra opción. Son 1, 2, 3, 4 opciones posibles. También por simple inspección, por simple vista, podemos eliminar una. Vale, ¿sí la ves? Hay una que es ilógica. Sí. ¿Cuál? La D. La D. ¿Por qué es ilógica, vale? Porque no, a simple vista no se ve que sea la misma base que... Exactamente, si el dibujo más o menos está proporcionado, si esto vale 2, esto no puede valer 2. Entonces, desde ahí ya eliminamos una. Bueno, es alguien que sabe observar y cuando eliminas, tus posibilidades aumentan, ¿no? Entonces aquí ya no estás en el 100, ya nada más estás entre 3 opciones. Ahora, hablando de problemas de opción múltiple, cuando vayan a su examen, creo que son 128 preguntas. Y aquellos alumnos que se presentan y se avientan 20 aciertos, o sea, eso matemáticamente es una aberración. Les voy a explicar por qué. Porque vamos a pensar que yo ni siquiera leo el examen. O sea, agarro y sin saber, y me presento, y si es A, B, C y D, y me pongo a llenar puras As. Así, sin leer el examen. ¿Creen que le pegue alguna? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque alguna tiene que ser A. Y si estuviera perfectamente repartido, si tuviera esto el 25% y este el 25, 25 y 25, pues obviamente a cada una le tocarían 32 aciertos.
sin leer el examen. Entonces, si alguien se acerca o es menos de esto, pues es que mejor, o sea, ¿a qué vas a presentar un examen si de plano no tienes ni idea de lo que vas a hacer? Es cercanos a 30 o menores a 30 son demasiado bajos. Bueno, esa es una aclaración, ¿no? Esa es una como reflexión de los resultados que pueden tener en prepa. Ahora, ¿por qué voy a decir eso? Porque bueno, ya sé que no es, ya elimino las posibilidades. Vamos a pensar que no sé, pero ya pongo una sin saber de alguna de estas y pues ya tengo más probabilidades o simplemente por saber observar. Pero bueno, vamos a resolverlo. Y dijo Valeria que era B. Es raíz y es una resta. ¿Por qué es resta? Porque es un lado menor al de la hipotenusa. Entonces, siempre vale, cuando es resta, siempre va el cuadrado más grande aquí. ¿Qué número van? 13. 13 elevado al cuadrado menos, ¿qué otro? 12. 12 elevado al cuadrado. Te voy a dejar una liga en donde les explico cómo se elevan números al cuadrado y bueno, la importancia de memorizar los cuadrados. Esto se hace sin calculadora. 13 por 13 son 169 y 12 por 12 son 144. Nos ahorra tiempo, no perdemos tanto tiempo en estar resolviendo. Hacemos la resta y seguramente van a salir 25 y también la raíz de 25 pues es 5. B vale 5 y precisamente es el inciso B, la respuesta correcta. Bueno, pues ya analizamos algunos problemas que tienen que ver con el teorema de Pitágoras. Espero que ya te haya quedado claro el tema. Si te gustó el video, por favor comparte con algún compañero de tercero de secundaria. Y ya cuando terminemos de ver todos los temas básicos de tercero, voy a hacer una serie de videos enlazados como un tipo curso. Va a ser gratuito, obviamente, y vamos a estar analizando este y otro tipo de problemas. Comparte, nos vemos.